Esta cronología de la organización universitaria se ha obtenido de diversas fuentes y en ella intentamos recoger los acontecimientos más importantes en la historia de la universidad y de la organización estudiantil. De igual forma recogemos algunos acontecimientos nacionales que han marcado el rumbo seguido por el movimiento estudiantil. 1929 junio 8 y 9. Protestas populares contra el gobierno en Bogotá. Durante ellas ocurre el asesinato del primer estudiante en el movimiento estudiantil. 1948 abril 9. Asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En algunos lugares la gente asume el control. 1953. La Iglesia Católica funda la Federación Universitaria Colombiana FUC, organización que agrupa a un número significativo de universitarios. Sin embargo, a raíz de la masacre del 8 y 9 de junio de 1954, los liberales y los comunistas se apartan de la FUC y fundan la Federación de Estudiantes de Colombia FEC. En 1957, luego de la caída de Gustavo Rojas Pinilla, se realiza otro primer Congreso Nacional de Estudiantes en Bogotá, y se constituye la Unión Nacional de Estudiantes UNEC, con bases de la FUC y la FEC. En 1962 se lleva a cabo un nuevo primer Congreso Nacional de Estudiantes en Barranquilla. Luego, en 1963 se realiza el segundo Congreso en Medellín, y antes de finalizar este año se efectúa el tercer Congreso en Bogotá. En este último se funda la muy destacada Federación Universitaria Nacional FAN. Los estudiantes se preparaban para conmemorar el Día del Estudiante Caído. Cuando la dictadura de Rojas negó el permiso para la realización de la marcha, los estudiantes decidieron marchar como gesto de desobediencia. Cuando se preparaban para salir al cementerio central de Bogotá, una patrulla del ejército en predios de la universidad le quita la vida a Uriel Gutiérrez Restrepo. El movimiento 26 de julio derrota al ejército de Batista en Cuba. Nace el movimiento obrero estudiantil y campesino, MOEC. El bipartidismo y la censura a las actividades estudiantiles por parte del mando político nacional, incluyendo al clero, incentiva la radicalización en el movimiento estudiantil. Aparecen la UJC, Unión de Juventudes Comunistas de Colombia, y la CEUC, Confederación Estudiantil Universitaria Colombiana, en clara oposición a la UNEC. Se crea el Frente Unido de Acción Revolucionaria FUAR. Durante el mandato de Lleras Camargo se aduce una falta de autonomía universitaria, lo cual conlleva a la realización de manifestaciones y huelgas. Se exige la formación de una plataforma constitucional que establezca la autonomía universitaria. 1964 se crea la Facultad de Ciencias Humanas. Es retenido en las instalaciones de la UNE el presidente Lleras junto con John Rockefeller. Este hecho origina la represión contra la FAN y otras organizaciones estudiantiles. 1965. Aparece el Frente Unido, liderado por Camilo Torres. 1966. Enfrentamiento entre gobierno y estudiantes. Las condiciones políticas mundiales dividen políticamente a los estudiantes. 1967. Las organizaciones estudiantiles empiezan una etapa de progresiva decadencia. 1969. La Federación Universitaria Nacional, antes de desaparecer en medio de una virulenta persecución, logra congregar representaciones de más de 30 universidades, y permanece al frente de luchas tan destacadas como la Marcha de Estudiantes de Bucaramanga hacia Bogotá, en 1964. 1970. Esta época estuvo marcada por la radicalización del movimiento estudiantil. La agudización del conflicto se origina en la falta de opciones que el país ofrecía a los estudiantes, en su mayoría de clase media, que veían en la lucha armada la única posibilidad de cambios frente a las escasas opciones que les ofrecía la sociedad. Abril 19. Mediante el fraude, Misael Pastrana es elegido presidente de la República. Al otro día ocurren violentos motines populares en varios lugares del país, por lo cual el presidente Lleras Restrepo decreta el estado de sitio y el toque de queda. 1978. Toma posesión como presidente Turbay Ayala. Nace el movimiento Firmes. 1981. Segundo paro cívico nacional acompañado de marchas campesinas. 1982. El M-19 lanza propuesta de tregua y diálogo nacional. 1983. Muere en accidente de aviación Jaime Bateman, líder del M-19. 1984. Durante una protesta estudiantil en la Universidad Nacional, la policía penetra al claustro, masacrando a un número aún indeterminado de estudiantes y deteniendo a otros más. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional ocupan la Embajada de España durante algunas horas. 1986. Marcha por los desaparecidos en Bogotá. Seminario estudiantil por la universidad que Colombia necesita en Manizales. Encuentro Nacional Estudiantil Chucho Peña. Paro campesino del Nororiente. Reunión del primer plenario nacional del CUE. Comité de Unidad Estudiantil. Bogotá. Toma de las residencias Camilo Torres y Antonio Nariño en la Universidad Nacional. Marcha estudiantil por el derecho a la vida en Bogotá.
1988. Disturbios en las universidades nacional, distrital y pedagógica nacional en el marco de una jornada nacional de protesta convocada por la CUT. A raíz de los continuos asesinatos de trabajadores bananeros en Urabá, estudiantes de la Universidad Nacional realizaron una movilización en protesta contra las masacres de campesinos. Durante la jornada resultaron varios estudiantes heridos y otros detenidos arbitrariamente. Jornadas de expresión mural, canelazo, acto cultural, y debates. En defensa del derecho a la vida y contra masacre de trabajadores en Urabá y Córdoba. Igualmente hubo pedreas en Barranquilla el jueves 14. Seminario Nacional sobre Historia del Movimiento Estudiantil en Colombia. Universidad Distrital. El estudiante de Economía de la Universidad Autónoma en Bogotá, Cristóbal Triana, es desaparecido. Conformación de la Oficina de Prensa Estudiantil de la Universidad Nacional. Detenidos en Bogotá varios estudiantes en marcha preparatoria del paro cívico nacional convocado por la CUT. 4 de la Universidad Nacional, 12 de la Universidad Distrital. Se inicia una huelga de hambre en la UN y luego se extiende a la Universidad Distrital y Autónoma, reclamando la libertad de los compañeros detenidos. Estudiantes de la Universidad Popular del César se declaran en asamblea permanente en protesta por los problemas de la universidad, y exigen la destitución del rector. 1989. Estudiantes de la Universidad Nacional ocupan la Torre Central Facultad de Enfermería en protesta por el Acuerdo 059. Asamblea General Estudiantil en la Plaza Che de la Universidad Nacional contra las medidas de orden público tomadas por el gobierno a raíz de la muerte de Luis Carlos Galán. 1990. Las reformas 90-97. Seminario sobre reforma académica en la UN. Asesinato de Bernardo Jaramillo, presidente de la Unión Patriótica. En el tropel conmemorativo, Rodrigo Castañeda pierde accidentalmente una mano. Cierre de la UN. Primer Festival Estudiantil de Cultura Popular en la UN. Movilizaciones y marchas internas en la Universidad Nacional. Por la detención de los compañeros. Asamblea permanente en la Facultad de Medicina. Una asamblea estudiantil en la Universidad Nacional. Decide prolongar la huelga de hambre y ocupar el Auditorio León de Grave. Marcha general, salida por la 45, llegada a la Plaza de Bolívar y regreso por la 26. Se convoca a paro estudiantil en la UN para buscar salidas al problema de las detenciones y la militarización. La respuesta de las directivas es el cierre. Renuncia el rector de la UN Ricardo Mosquera y es nombrado Darío Valencia. 1991 se da a conocer en la prensa nacional el Plan de Apertura Educativa 1991-1994 elaborado por el Departamento Nacional de Planeación. Este documento presenta el diagnóstico del gobierno sobre la educación nacional y los elementos y prioridades de una política educativa acorde con la apertura económica y la modernización del Estado. Estudiantes de las universidades del Cauca, Quindío, Escuela Superior de Administración Pública, Tolima, Nacional C de Bogotá y Manizales, de Caldas, Pedagógica de Bogotá, Tecnológica de Pereira se reúnen en Manizales en desarrollo de un encuentro nacional estudiantil contra el Plan de Apertura Educativa y en defensa de la educación pública. Jornada contra el miedo en la Universidad Nacional. Plaza Santander y Facultad de Artes. Primer encuentro de representantes estudiantiles de la UN Facultad de Derecho. 1992. Primer encuentro latinoamericano de estudiantes de Sociología en la Universidad Nacional. Encuentro nacional de representantes y consejos estudiantiles. Foro estudiantil universitario. Auditorio León de Grave. Tinto Foro, Ciencias Humanas. Marcha a la Plaza de Bolívar pro defensa de la educación pública. 1993. Foro sobre Universidad Pública. Facultad de Derecho Jornada Nacional de Trabajo Estudiantil, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. Preencuentro de Estudiantes Universidad Nacional sede en Medellín. 1994. Consultivo Nacional Estudiantil en la Universidad del Valle. Asisten representantes de 11 universidades públicas del país. Seminario Taller Nacional Estudiantil en torno a la Ley 30. ESAP. 1998. Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, al cual asistieron 2.300 delegados de 87 instituciones de educación superior, Cartagena, ACEU. 1999. Encuentro Regional Preparatorio Los Estudiantes frente al conflicto social y armado, Universidad Distrital. Segunda Jornadas por la Vida y la Libertad, Universidad de Antioquia. Asesinado cerca a la Universidad Nacional el humorista Jaime Garzón. Jornada Nacional de Protesta Universitaria por la Defensa de la Educación Pública. Paro Cívico Nacional, numerosas y multitudinarias marchas en todo el país. Marcha en apoyo al paro cívico nacional. Audiencia Pública Popular, Eduardo Umaña Mendoza, Universidad Nacional. 2000. Segundo Congreso Universitario por la Paz, Santa Marta.
Son secuestrados por grupos paramilitares 2 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba. Es asesinado el profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba James Antonio Pérez Chima. Segundo Congreso Nacional de Estudiantes, Cartagena, ACEU. Encuentro Nacional de Estudiantes de Universidades Públicas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. Segundas Jornadas Libertarias en la UN. Jornada Nacional de Protesta contra el Plan Colombia. 2001. Segunda Escuela de Formación de Dirigentes Estudiantiles, Universidad Nacional. ACEU. Marcha antiglobalización en Bogotá, Universidad Pedagógica, varios colectivos anarquistas, feministas y ecologistas se aglutinaron para protestar por la reunión preparatoria del Área de Libre Comercio de las Américas ALCA. Primer Mercado Universitario del Trueque, Parque Freud Universidad Nacional. Primer Festival Distrital Universitario, Universidad Nacional, Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital. Primer Festival Nacional de Jóvenes, Cartagena. Instalación del Campamento Estudiantil Permanente Carlos Giovanni Blanco por la Vida y la Educación. Multitudinaria marcha estudiantil por las calles bogotanas en repudio por el asesinato de estudiantes, sindicalistas, campesinos y líderes populares. 2011. Serie de manifestaciones adelantadas por estudiantes, algunos docentes, trabajadores universitarios y sindicatos, principalmente desde el 12 de octubre, en todo el territorio colombiano como protesta por el proyecto de reforma a la educación superior presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República en octubre de 2011. En diversas ocasiones se realizaron marchas nacionales en contra de la reforma como las del 7 de abril, 9, 7 de septiembre, 10, 7 de octubre, 11, 12 de octubre, 12, 26 de octubre, 13 la marcha de antorchas del 3 de noviembre, 14 la toma a Bogotá del 10 de noviembre, 15 y la jornada continental de movilización por la educación del 24 de noviembre. En la marcha del 12 de octubre de 2011 el estudiante de medicina de la Universidad Santiago de Cali, Han Farid Chenglugo, falleció a causa de la explosión accidental de un artefacto durante la manifestación convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE es la iniciativa viva, desde el 2011 de millones de estudiantes a lo largo y ancho del país que claman por una nueva educación, para un país con soberanía, democracia y paz.